hablamos de aborto, hay opiniones extremadamente, vale la redundancia en el término, encontradas, Daniela. Absolutamente, ¿Sí? Pero me parece que es un debate que nos debemos, sí, ¿no? pero... Con todas las letras, con las opiniones encontradas, pero es algo de lo que hay que hablar. Sí, entonces, cuando vos decís aborto, más allá de la República Argentina, esto es a nivel mundial. En España había una ley, y el doctor me va a ayudar, que dijeron el aborto es legal. Los conservadores, ahora, ¿qué es lo que están tratando de cambiar esta ley? El Partido Popular, si en el Parlamento, que tiene mayoría absoluta, está tratando de que la ley que era legal hasta este momento con el tema del aborto, ahora se transforme a que sea ilegal y el que practica aborto en España sea un delito. ¿Y esto por qué es importante para la Argentina muchas veces? Porque se refleja en un espejo, del cual cuando vos aprobás una ley o debatís una ley o un tema social, ¿qué es lo que planteás? ¿Qué es lo que pasó en otra parte del mundo? Lo cierto es que el aborto volvería a ser un delito en España luego que el Consejo de Ministros aprobara ayer un nuevo proyecto de ley que seguramente sancionará la mayoría absoluta del Partido Popular, que es mayoría, valga la redundancia, en el Parlamento español. Este drástico cambio de ser legal a ilegal, algo que cambia completamente, es impuesto por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que es el de mayor de la era democrática. Sustituye al sistema actual de plazos, aprobado por los socialistas en el año 2010, que consagra el aborto como un derecho libre de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo, y lo reemplaza por un supuesto sistema mucho más limitado. Daniela, y esto es para prestar atención porque este seguramente es un debate que se va a vivir en el Congreso argentino el año que viene, tal vez. Con esta nueva norma, yo creo que sí. Ojalá. Yo creo que sí, que el debate se va a dar. El debate. Con esta nueva norma, la interrupción del embarazo solo será posible por malformación del feto. En casos de violación, tendrá que ser autorizada en ciertas condiciones con un informe suscripto por 2 médicos que la motive adecuadamente y que se practique en centros reconocidos, o sea, o en hospitales públicos o cubiertos por obra social. En España estamos hablando. Recordemos, hasta ahora el aborto no es un delito en España. La despenalización tuvo lugar en el año 1985 y fue impulsada por el gobierno socialista, recordemos, de Felipe González en esa era, para los supuestos de violación hasta 12 semanas, riesgo de malformaciones en el feto hasta 22 semanas y riesgo para la salud física y mental de la mamá. Eso no había límite. El proyecto debe ser debatido y aprobado por el Parlamento en los próximos meses. Se llamará Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Solo se permitirá la interrupción del embarazo en 2 supuestos: grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer o en caso de violación. Se podrá realizar el aborto hasta la semana que lleva el número 22 de gestación. Esta noticia va a traer cola. ¿Sí? En España, ¿por qué? Porque España está también fuertemente dividida por el catolicismo. Muy religiosos, muy afectos a ser católicos apostólicos romanos, y por el otro lado, que se va al otro extremo, el de no creer y ponerse la opinión completamente opuesta. El agnóstico, absolutamente, totalmente. Serán los 2 límites. Vamos a ampliar este tema con el doctor Santamaría. Lo que me gustaría decir es que es difícil pensar en que alguien, cualquier mujer o cualquier organización puede estar a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto, a favor de entrar a un lugar que no sabes qué va a pasar, que te hagan una operación de la que no sabes cómo vas a salir. Digamos, ninguna mujer está yendo por la vida pretendiendo abortar. Me parece importante hacer hincapié en este punto, porque parece esta cosa de decir los que están a favor y los que están en contra del aborto. Yo creo que estamos todos en contra del aborto. Nadie, ninguna mujer, como decía, anda por la vida pensando, bueno, total, si quedo embarazada voy a abortar, porque es una situación por la que nadie quiere pasar. Lo que sí es real es que hay que dar un debate claro y hay que hacer lo posible para que dejen de morir mujeres. Por lo menos eso es lo que pasa en este país, doctor.
Mira, vamos a hacer dos pasos. Primero vamos a hablar de qué está pasando en España y después vamos a iniciar un debate para acá la Argentina. A ver. En España hay un retroceso de la ley para algunos, para otros una consecuencia buena, y hay toda una discusión, esto que planteaba muy bien Mauricio. La ley actual decía, implicada por y dada y sancionada por el socialismo, decía que cualquier mujer sin causa podía abortar hasta la semana 14, libremente, no había que hacer ningún trámite. Y si el bebé tenía alguna malformación, hasta la semana 22. O sea que en España había aborto legal, libre y gratuito. ¿Qué se está volviendo para atrás? Ahora la ley nueva que se quiere sacar, que es más restrictiva, podría autorizar el aborto en 3 circunstancias solamente. Cuando hay riesgo de vida para la madre, pero acá el certificado lo tienen que hacer 2 médicos diferentes al ginecólogo o al médico que va a hacer el aborto. Y tiene que, especifica la ley, que tienen que ser médicos que puedan determinar cuál es el riesgo para la mamá. También puede abortar libremente si hay una malformación congénita en el bebé o, como decía Mauricio, también en el caso de violación. Hay un cambio, en la anterior ley decía que la mujer cometía un delito, la mujer que aborte ahora no va a ser un delito. ¿Y por qué? Porque se considera, como decía recién muy bien Daniela, que una mujer que aborta es víctima y no culpable de un delito. Eso es el cambio que hay y hay una gran discusión. Y no están conformes ninguno de los españoles, ni los que están a favor del aborto, ni los que están en contra. ¿Cuál es la discusión que tendríamos que tener y pensar? Bueno, en realidad la vida, yo cuando voy a las escuelas o charlamos con los alumnos de las carreras en el instituto, digo que cuando se juntó el óvulo de mi mamá y el espermatozoide de mi papá, en el tercio externo de la trompa de Falopio, estaba la información para hacer esta bestia que ustedes ven. La vida comienza en el momento de la concepción. Los científicos podemos hacer cualquier cosa con un óvulo, un espermatozoide, pero la vida, nos guste o no, comienza en la concepción. De ahí viene toda una discusión para algunos, ¿sí? Y opiniones si se puede abortar o no. Pero digo, cualquiera que une un óvulo y un espermatozoide, nosotros los seres humanos comienza la vida. Los primeros 7 días los pasamos viajando por la trompa de Falopio hasta que se ocurre la implantación en el útero entre el 7º y el 10º día. Y después solo el bebé lo que hace es crecer porque se reproducen y multiplican las células. ¿Qué sería lo importante? Porque un argumento a favor para el aborto dice, como está dentro del cuerpo de la mujer tiene que decidir. Lo importante, como decía Daniela, es que ninguna mujer tenga que llegar a abortar. ¿Cómo se puede cambiar esto? Con educación sexual, con métodos anticonceptivos, hablando de este tema, discutiendo, dialogando con respeto las diferentes opiniones, que son todas respetables, y sobre todo no convirtiendo esto en un tabú, no haciendo una cosa que es de una religión o de otra. Exactamente. Porque la vida es el don supremo que tenemos y todos tenemos que defender la vida, porque una persona que está engendrada, un embrión, no importa la edad, no puede decidir y depende sin duda de su mamá. Entonces uno tiene que saber qué va a hacer y sabe que si tiene relaciones sexuales, una de las posibilidades es que quede embarazada. Entonces uno con la educación, con el conocimiento, recordemos que en la Argentina el Ministerio de Salud, en el programa de procreación responsable, entrega en todos los hospitales en forma gratuita anticonceptivos y preservativos a todo aquel que lo solicita, y las obras sociales tienen que dárselo a la gente que lo pida. Esto es muy importante para poder decidir cada uno, y sin duda que una mujer o un hombre tienen que decidir. Ahora, lo importante es que uno, cuando tiene relaciones sexuales, puede implicar una vida, y cuando uno va a generar una vida tiene que tener una responsabilidad. En España gran parte del debate, dan una cifra que yo no tenía, está en los artículos de hoy, que también he posteado en el Twitter, habla de que por año en el mundo mueren por abortos 47.000 mujeres por año. En Argentina no hay cifras, se mueren mujeres por aborto sin duda, y quiero dar un dato que también trae un problema social. No hablar del aborto, no hablar de la educación sexual. En la Argentina están naciendo por año 100.000 niños de mamás adolescentes, chicas que deberían ir a la escuela, poder trabajar, que les cambia la vida. Entonces, todos en Argentina, los adultos, nos debemos este debate que hablaba Daniela,
porque es importante saber, digamos, cómo se genera la vida, en qué momento, cuándo uno puede decidir tener un hijo, cuándo no, qué métodos anticonceptivos, que lo hay de muchas maneras y para todas las disposiciones, y es una conversación que tiene que hacer la pareja. Hay métodos físicos, hay métodos químicos, hay métodos quirúrgicos, hay métodos permanentes, hay métodos provisorios, y eso en la libertad está en poder elegir. Sucede, doctor, que también en una pareja absolutamente responsable, ninguno de los métodos anticonceptivos es 100% seguro. En definitiva, una persona, ya hoy hablamos de sexo, salvo las personas que son muy religiosas, hablamos del sexo como una necesidad fisiológica del ser humano, ¿no es cierto? Hoy ya está descartado, insisto, salvo en las personas que tienen convicciones religiosas muy fuertes, el tema de que el sexo es solo para procrear. Por lo tanto, es complicado. O sea, se ha ya demostrado con creces en todas partes que la criminalización del aborto no hace que las mujeres dejen de abortar. Entonces, ahí están las dos aristas que se generan y que usted bien las explicaba recién. Está el derecho del feto, del embrión concebido, y el derecho de la mujer a decidir sobre algo que va a suceder adentro de su cuerpo, ¿no es cierto? Por eso la decisión tiene que ser previa y no después sobre la vida anterior del bebé que se formó. Es importante esto que decís, que digamos, si uno quiere tener la seguridad, tiene que hacer métodos complementarios de anticoncepción, porque es cierto que no hay ningún método que dé el 100% de eficacia. Uno tiene que complementar, por ejemplo, anticonceptivos y preservativos, si quiere tener la seguridad del 100%. Y recordemos que el preservativo también es el único método que evita las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, la blenorragia, la sífilis, el condiloma, el herpes. Por eso es muy importante que esto se pueda hablar en las escuelas, que los papás lo puedan hablar en la casa con sus hijos, y para eso hay que estar educado y para eso hay que tener un mínimo de conocimiento. Y hoy, a través de redes sociales, en hospitales, que hay asesores para los adolescentes sobre estos temas, es importante poder decidir. Y nos parece esto que está pasando en España, el debate seguramente se va a dar en la Argentina, porque hay mucha gente que pide el aborto legal gratuito, ¿sí? Hay otra gente que se opone, pero me parece que es una buena discusión, sobre todo que podamos dar con respeto, con opiniones diferentes, porque me parece que un valor social que tiene que proteger la sociedad es la vida del que está por nacer, la vida de la mamá, y eso se logra con prevención y con educación. Hay que hablar también de lo importante de lo que sucedió, porque estamos hablando de cómo retrocedió de alguna manera, dio marcha atrás una ley que estaba en España, pero acá, mucho más cerca, en la banda oriental, en el Uruguay, hay una ley que ha hecho caer muchísimo la mortalidad de las mamás, ¿no es cierto? Porque está pensada, y digo esto, insisto con esto, ninguna mamá, ninguna mujer tiene ganas de someterse a un aborto, no es un gran programa y una decisión que se toma con alegría, ¿no es cierto? Pero dentro de una ley que descriminalice el aborto, no digo que lo legalice, que lo descriminalice, entonces una mujer se puede asesorar, se puede acercar a un montón de lugares donde eventualmente tal vez pueda realizar un aborto, si es que llega a esa conclusión, a que esa es su necesidad, o tal vez le dan otras opciones los profesionales que la pueden contener en un momento tan límite en la vida de una mujer, ¿no es cierto? Ahí hay un tema muy importante, Daniela, que vos contás, que si no lo social termina siendo un determinante. Por ejemplo, la gente que tiene acceso o dinero puede ir a una clínica a hacerse un aborto en condiciones seguras, y muchas mujeres que no tienen acceso a los sistemas de salud terminan haciéndolo en lo que llamamos una abortera, o alguien le clava el útero con una aguja de tejer, o una le pone percha. una percha, o digamos le ponen una